Bienvenidos a Los Simple No Vale. Martín, Nacho, ¿qué tal estáis? ¿Qué Buenas tal? tardes, ¿qué Buenas tal? Muy tardes. bien. Bueno, vamos a hablar como siempre de Ucrania, lamentablemente del ataque con misiles que ha perpetrado Rusia en Kiev, que es el tema más actual. Martín, cuéntame qué te parece un poco este salvaje ataque, que no es el primero, ya son muchos, lamentablemente. Y si quieres también hablar un poco de la situación actual. Bueno, pues es un día un poco especial de negativo, digamos, porque hoy se han dado, no es la primera vez, es una parte más. Lo que pasa es que yo sí creo que el ataque de hoy han sido cerca de 40 misiles a lo largo de todo el país, especialmente centrados en Kiev. Un lunes, a plena luz del día, después de la visita de Orbán en un presunto plan de paz, Orbán, que es el primer ministro, digamos, el presidente de Hungría, y que actúa, él se ha arrogado esa función en representación de la Unión Europea, a pesar de que desde la Unión Europea se ha dicho que no puede actuar con esa representación que no tiene. Y la salida de Putin, obviamente siempre el planteamiento de la negociación de Putin es o coges lo que yo te doy o te castigo. La manera del castigo ha sido brutal, además ha sido con exhibición, ¿no? Digamos, han atacado objetivos industriales que no tienen mucho valor porque ya fueron atacados en el 2022 y 2023, pero sobre todo han atacado tres hospitales hoy en Ucrania, dos en Kiev y otro en Kryvyi Rih, me parece que era. En concreto, además, hay uno que precisamente porque ha sido a la luz del día el ataque con toda la... lo han hecho además yo creo intencionadamente para que se pudiera ver y se pudiera grabar, es evidente, que decir, no hay ninguna duda, quizás es el ataque con misiles que mejor se ha documentado en la historia. ¿No? Fíjate que no está dando la historia de la guerra de Ucrania, es decir, se ven los misiles, los de crucero, rusos, como caen, como es un ataque además claramente intencionado sobre el hospital, no hay lugar a dudas, es decir, no podemos discutirlo, es un hospital, además es un hospital infantil, el más importante de Ucrania, es decir, donde van los casos, por ejemplo, oncología de toda Ucrania, van aquí a este hospital especialmente y lo han atacado. Lo digo porque es una demostración un poco de la criminalidad convertida en lo habitual. A ver, no hay nada sorprendente porque sabemos que Rusia atacó hospitales en Chechenia, los atacó en Siria, para que entendamos un poco el contexto en el que se desarrolla con toda normalidad Rusia. En Siria, Médicos Sin Fronteras y las organizaciones internacionales dejaron de facilitar las coordenadas de sus puntos médicos que se facilitaban al ejército ruso para evitar ser confundidos, porque comprobaron que cuando facilitaban esas coordenadas, inmediatamente eran bombardeadas por el ejército ruso. Bueno, pues aquello que estuvo ocurriendo durante años y años en Siria es más evidente ahora, ¿no? Insisto en un ataque de día para que podamos grabar todo el proceso, la llegada de los misiles, la explosión desde varios ángulos, la destrucción causada, el rescate de los heridos, la indignación de los ciudadanos, etcétera. Es un ataque hecho para que se vea, no solo es un acto de terrorismo, sino para que quede claro quién es el terrorista. Se regodean en el crimen, digamos. Ujú. Sí, coincido. El 9 de marzo de 2022 fue el ataque a la maternidad de Mariupol. Estamos hablando de pocos días después de iniciada la segunda invasión. Es decir, que ya es un modus operandi. Negar que Rusia ataca hospitales en la guerra es, no sé si es imbécil o es cínico. Yo creo que es una mezcla de los dos. Pero además, vamos a algunos datos técnicos para que la gente entienda que es indefendible la posición rusa. Son los propios rusos los que dicen que el KH-101 tiene un CEP, o sea, un círculo de error probable, de entre 6 y 9 metros, igual que el Kinzhal, que son los que se usaron hoy. Es decir, que los propios rusos dicen que no pueden errarle tanto a un blanco. Segundo dato, no llegó uno, llegaron en secuencia. Es decir, esto desmiente la idea de que fue la defensa aérea ucraniana, porque misiles llegando en secuencia a un mismo objetivo en una trayectoria vertical idéntica a la que tienen los misiles de crucero. Para darse una idea, un misil antiaéreo tiene una trayectoria horizontal precisamente porque tiene que alcanzar su objetivo. Desde el punto de vista técnico es absolutamente indefendible, desde el punto de vista de la experiencia también. Quizás lo que más duele es ver que existen personas que tratan de tergiversar los hechos o mienten deliberadamente para defender una masacre.
Y eso es más allá de Ucrania. Eso habla muy mal del estado en el que está la humanidad y tiene de semejantes reservorios de podredumbre. Porque uno puede entender que tomen una postura respecto a lo que pasa en el frente de batalla donde hay profesionales o donde hay reclutas que se pueden defender unos a los otros. Y esa es la tarea. Pero chicos con cáncer, niños con cáncer, ¿se puede tomar una postura cínica, tan cínica, como para justificar y hasta defender o tergiversar un ataque a chicos con cáncer? Y no solamente en un ataque, fueron 3, con lo cual más aún se entiende que fue deliberado, desde el punto de vista de que uno lo quiera tomar. Entonces, ahí se abre para mí, y ahí Martín te invito a que me completes la idea, ahí se abre la segunda pregunta: ¿qué está esperando Occidente para entender que eso que está ocurriendo hoy en Ucrania es el prolegómeno de lo que puede suceder después en Europa si no se lo frena a Putin? ¿Cuánto más van a tardar en reforzar las defensas aéreas de Ucrania con alguna de las muchísimas baterías antiaéreas, no solamente Patriot? Se necesitan más Siris, se necesitan más Áspides, hay miles de posibilidades. ¿Cuántos niños, adultos y ancianos tienen que esperar para entender lo que realmente sucede y lo que les va a deparar al resto si no se frena a Putin en Ucrania? Ya no es una cuestión política, es una cuestión de supervivencia. Yo no sé, vos tendrás alguna explicación que yo no logro así. No, es que es muy difícil explicar la actitud. Quiero decir, yo sí estoy convencido, además satisfecho en ese sentido, de que hay una aportación occidental muy grande, ¿no? De medios. Hay que pensar dónde estábamos en marzo del 22, cuando Alemania suministraba cascos de guerra y botiquines, ¿no? O Francia decía que para qué iban a establecer un plan de apoyo, era un país que iba a dejar de existir en 2 semanas, ¿no? Esto es donde partíamos. Fíjate que ayer creo que era, Alemania anunciaba el envío, no, Alemania había enviado uno, y creo que Holanda, Países Bajos y algún otro país, digamos, en una especie de pequeña, una liga de pequeños países, iban a mandar otro Patriot. El problema es el ritmo, yo creo. Nos hemos acostumbrado en Occidente, y es un éxito cada cosa que se envía, entendamos. Yo creo que no hay nadie en Ucrania que no agradezca una manta. El problema es que se están enviando las cosas de manera muy pausada, muy a rastras, ¿no? Y eso da unos tiempos a Rusia. Primero, a hacer daño antes, a modificar el comportamiento, siempre buscando otro. Ucrania es un país muy grande. Es decir, si pensamos, un país tan defendido y tan tecnológicamente defendido como Israel, con un tamaño muy reducido, sufre ataques de cohetes con una tecnología muy inferior a la rusa. Bien, si multiplicamos el tamaño de las fronteras de Israel por el que realmente tiene Ucrania para hacernos es casi imposible, siempre va a ser casi imposible que Ucrania tenga una situación de, digamos, de protección 100% de sus ciudades, del frente, de los puertos, del interior. Bien, asumiendo esa realidad. La diferencia de tamaño es 22.000 kilómetros cuadrados de Israel contra 600.000. Claro, imagínate, es que estamos hablando de 30 veces más, con muchos menos recursos. Quiero decir, es una desproporción absoluta. Pero incluso aunque se va reforzando, por ejemplo, claro, nos plantea problemas. Hemos estado varios meses hablando de que en la línea del frente el único arma que le estaba funcionando a Rusia eran los ataques aéreos con las bombas planeadoras. ¿Eso qué significa? O que Ucrania haya detraído recursos de la protección de sus ciudades para acercarla al frente, para proteger a sus soldados, normal, o a sus instalaciones, digamos, más cercanas al frente. En cuanto eso ha ocurrido, y yo creo que además lo de hoy ha sido una ofensiva premeditada, quiero decir, no es un acto casual, no es un acto periódico, es periódico en cuanto que forma parte de la estrategia de guerra rusa, pero llevábamos mucho tiempo sin un ataque de estas características. Se han elegido justo además al día siguiente. Es que hay que pensar que Orbán esta mañana estaba aterrizando en Pekín hablando de plan de paz fase 3. Es decir, él ha estado en Kiev, se ha ido a Moscú sin explicarle por qué y para qué a nadie. Y hoy estaba en Pekín hablando con Xi Jinping de que apoya. Y en el mismo día, Putin, a quien despidió ayer, en medio de unos abrazos, estaba lanzando cohetes contra maternidades y hospitales infantiles en Ucrania, ¿no? Hay que entender el grado de cinismo, porque obviamente no es casual, está todo perfectamente medido. Entonces, la defensa es muy complicada y la ayuda europea, occidental, al final es importantísima,
pero yo creo que falta un gran esfuerzo de una estrategia inmediata que debería haber sido hace ya muchos meses, entendamos. Es decir, y al final Europa se va relajando, es verdad que cada país tiene sus historias, sus problemas, las coaliciones tienen sus complejidades, son muchas cosas las que hay que mandar, desde artillería a blindados, desde antiaéreos a barcos. Es decir, estamos hablando de un mundo enorme, ¿no? Pero falta ese empuje decisivo de acometerlo todos los días de forma constante y no que haya unas pausas que permitan a Rusia hasta cierto punto digamos, producir estos efectos, asumiendo, porque esto yo creo que tenemos que asumir todos, que es imposible una protección 100%. Quiero decir, si mañana Rusia decidiera realizar lo mismo, en vez de en Kiev, pues en Odessa, si lanza 40, al final le basta con que lleguen 6 u 8. Va a conseguir el efecto necesario, el efecto, digamos, de destrucción por un lado, de castigo a los civiles y de promoción propagandística por otro, ¿no? Luego hay otro aspecto, y yo creo que este es también muy importante, porque dentro de la desgracia, la ventaja que hemos tenido hoy, a lo largo de 24 horas, a plena luz del día, además con el cielo limpio, es decir, no estamos en un invierno brumoso, hemos visto pasar por delante de nuestros ojos todo el despliegue de propaganda cínica o de cinismo en forma de propaganda del que son capaces los rusos, ¿no? Hemos visto cómo todos los Telegram rusos festejaban los bombardeos, festejaban. Acto seguido, cómo ponían en duda que habían sido sus misiles y han lanzado varias teorías, eran Patriots, eran incluso los AMRAAM, quiero decir, estaban lanzando teorías descabelladas, porque una de las ventajas que hemos tenido hoy, a lo mejor porque era de día y además hacía una luz muy clara y había cámaras de alta resolución, hemos visto grabado en 4K uno de los KH-101. Es decir, probablemente es el ataque de misiles más documentado de la historia. No es nada habitual que se pueda ver la caída de los misiles. Lo digo porque normalmente vemos restos. En este caso no ha habido intercepción de los que han caído, ha habido otras, pero los que han caído intactos, los hemos visto. Las imágenes son inapelables, les ha dado igual. Han estado cambiando cuál era el misil. Acto seguido han dicho que en realidad había lo de siempre, es decir, vemos el discurso completo, es que había reuniones de la OTAN, había material en los hospitales y eran nazis, quiero decir, dan el ciclo completo. Y el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, finalmente ha vuelto un poco al principio. Han sido los antiaéreos ucranianos. Les da igual. Primero, Olonia, no hemos sido nosotros, pero habéis sido vosotros. No ha asistido el ataque, pero habéis sido vosotros. Quiero decir, les da lo mismo, lo hemos visto todos. Entonces, este despliegue de cinismo, que lo hemos visto tantas veces. Yo siempre pongo el ejemplo del MH17, el derribo del avión con 400 pasajeros a bordo, pero es que aquello fue durante unas semanas. Crearon un relato múltiple, múltiples convencimientos, pero es que en 24 horas, no, en 12 horas han agotado todo el ciclo y mañana volverán. Porque este grado de cinismo, que no es solamente, digamos, del Ministerio de Asuntos Exteriores, estamos hablando, yo creo que Nacho pone de un conjunto de personas, bueno, que no sé si están les falta algún cromosoma o les sobra alguno y los ha convertido en inhumanos, quiero decir, porque hay que ser muy inhumano para lo que hemos visto hoy, sin ningún tipo de justificación. Porque aquí no cabía decir, oye, había un camión del ejército. Bueno, si hubiera un camión del ejército, yo estaría diciendo, había un camión del ejército. Pero es que no es verdad. Entonces, es el acto máximo de cinismo. Sí, además vemos que la discusión eterna y que recién hace pocas semanas se destrabó a partir del ataque desde Belgorod, respecto a si era lícito o no autorizar a Ucrania el uso de las armas provistas por Occidente en territorio ruso. Vamos a una cuestión práctica. Un solo ataque a una base aérea rusa, desde donde parten estos ataques, porque son misiles, su mayoría son lanzados desde el aire por bombarderos rusos. Un solo ataque quizás hubiese salvado la vida de gran parte de las personas que hoy murieron. Y el miedo a la escalada, ¿qué escalada? No llegamos a un punto de escalada atacando un hospital para niños con cáncer o niños que fueron, y esta es la doble condena. También el hospital atendía a niños que habían sufrido daños por los ataques rusos, es decir, la doble victimización. Eso no es una escalada. ¿Por qué no se permite que Ucrania, o no se le proveen de medios para que Ucrania deje de ser atacada de esta manera?
ahí coincido con vos, es que hay una parte de la película del Señor de los Anillos, o del libro, mejor dicho, o sea, el libro está mejor contado cuando los árboles, los Ents, empiezan Mm, a decir qué hacemos con Sauron, creo que era, mm, y empiezan a recitar los nombres para reconocerse, ¿no? Yo soy hijo de tal, nieto de tal, de la zona de tal, y pasaban las horas, y el mal se seguía fortaleciendo porque ellos tenían que seguir sus ritos. Y un poco se me viene esa imagen cuando veo a los políticos, tanto de Estados Unidos como de Europa, especulando con cuestiones que son claramente resolutivas, con la evidencia en la mano. Digo, si no te alcanza un ataque de Belgorod, si no te alcanza un ataque, como vos decís, impune, a plena luz del día, a la vista de todos, exhibido como un espectáculo macabro, mm. entonces, ¿qué más te hace falta? Al menos, no digo, no apelo a la humanidad porque muchas veces los políticos renuncian a su humanidad en función de las especulaciones que lo mantienen o lo llevan al poder. Pero, digo yo, por tu electorado, al menos hacerlo por tu electorado, vos ves la furia que hay en las redes con Rusia, hacerlo por tu electorado, dejar de especular, Mm. dejen de recitar como ENS, porque el tiempo pasa y quienes ponen las víctimas son los ucranianos hoy. ¿Alguien cree que Rusia va a parar? ¿Alguien cree en el plan de paz de Orbán? En serio. No, no No. solo, pero yo creo que la única manera, además, la dinámica de funcionamiento de Rusia siempre es probar la línea de los demás y marcar rayas propias que luego se ven que no existen, pero las prueba, que decir, lo mío es mío y lo tuyo es negociable. Este es el planteamiento. Lo mío es intocable y lo tuyo es bombardeable. Podemos utilizar mil variaciones, pero este es el esquema. Fíjate, yo, si esta noche o mañana o pasado, Ucrania, además sabemos que los aviones que han bombardeado hoy Kiev, ha habido un bombardeo, bueno, yo tengo el mapa, lo he publicado, de los distintos, porque ha sido un ataque concertado, complejo, quiero decir, estaba muy planificado, lo digo, no ha sido una improvisación de ayer para mañana. Venían de Saratov. Saratov está aproximadamente 700, 800 kilómetros de la frontera. Es uno de los aeródromos principales de las bases de bombarderos estratégicos. Tu-160, Tu-95 son los que lanzan. Si esta semana Ucrania, fíjate, que destruir un aeródromo objetivamente no es tan complicado, es dejar las pistas impracticables y destruir un poco lo que tengan alrededor, que lo tienen allí porque consideran, ya ha sido objeto de ataque mediante drones ucranianos. Lo que pasa es que no es lo mismo mandar un dron que al final lleva una carga limitada y una precisión, que hacer un ataque que haría la OTAN. Es decir, si Ucrania fuera la OTAN, esos aeródromos habrían desaparecido hace años, literalmente, habrían sido volados. Ujú. La clave para mí es por qué Ucrania a estas alturas todavía no tiene la capacidad para ejecutar una de estas operaciones y arrasar esa base. Fíjate que estamos hablando de un objetivo militar legítimo, porque desde ese objetivo militar se están realizando crímenes de guerra intencionados. No hay ninguna duda que esto no, nadie puede empezar a discutir, bueno, pero es que también bombardearon. La operación además mezcla objetivos legítimos con ilegítimos. Lo ha explicado Ujú. muy bien Nacho, la secuencia de caída de misiles está programada para que incluso haya ciertos tiempos. Hemos visto cómo ardían unos objetivos y seguían cayendo en otros. Es decir, es una operación perfectamente diseñada, ¿eh? Y hay un número de bajas que asumen, la defensa antiaérea ucraniana funciona, pero inevitablemente alguno pasa. Bien, pues eso es lo que va a ocurrir. Entonces, la capacidad de respuesta de Ucrania es vital, porque es que si no, al final, nada garantiza que mañana no puedan hacer lo mismo. Sí, lanzan 40 misiles, les van a derribar 27, 3 van a fallar y los otros 10 van a conseguir pues, otro caos en Kiev o en otra ciudad. Entonces, esa Sí, secuencia hay que romperla y la única manera de romperla es romper la capacidad de Rusia de ejecutarla o dejarles sí. claro que el coste de realizar esa operación no que les compensa, pero no ya ahora, sino para los próximos 50 años. Quiero decir, porque es una secuencia que Rusia lleva ejecutando desde siempre. Pero bueno, siempre me remito a la guerra de Siria porque, bueno, nada más lleva 14 años y es lo que han hecho, ¿no? Entonces, Ujú. que les volaran, entre comillas, volar, ¿no? Una base vinculada a este ataque o a una muy parecido. Saratov, es Engels 2 en Saratov, la ciudad. Engels 2, si esta noche, mañana, pasado, desaparece como lugar ruso porque les han volado el 80% de los aviones y la base ha quedado inutilizada, Rusia no vuelve a ejecutar un ataque de estos nunca, porque sabe que el coste de salir hoy en la televisión y matar a 16 niños no le compensa, porque le desaparece su flota aérea.
Pero Ucrania no tiene esa capacidad. Y no la tiene porque no se la estamos dando. Y porque cada vez que alguien dice algo, surgen las sirenas. Es que puede haber una escalada. Más escalada que lo que hemos visto hoy. Pensamos que es que ayer Orbán estaba saludando a Putin hablando de un plan de paz. Y hoy Putin está bombardeando un hospital. Es decir, ¿ese es el tipo de buena fe con el que se puede negociar? No. Entonces, todo Sí, forma y parte además del mismo tramo. se hace un uso selectivo de la historia, porque todos recuerdan el miedo nuclear de la Guerra Fría, pero también es válido recordar que en el momento álgido de la batalla de Inglaterra, Churchill mandó los Lincoln y los Lancaster a bombardear Berlín. Y esto es importante explicarlo porque por un lado está la disuasión, que es cuando vos acumulas una fuerza para obligar al otro a no atacarte por el miedo a la respuesta que va a recibir. Pero también cuando no funciona la disuasión, funciona la represalia. Es decir, Claro. saber que vos le vas a provocar al otro un daño tan grande o mayor que el que te provoca. Lo que, lo que está haciendo Occidente es trabajar demasiado sobre la disuasión y muy poco sobre la capacidad de represalia, que es lo que marca Martín. Entonces, si Rusia supiese que sus pocos, porque no debe tener más de 120 bombarderos Tu-122 o Tu-22 en todo caso, y algunos que yo tendrá 50 Tu-95, esa es su fuerza de bombarderos. Si de pronto perdiera 20, 30, su proyección estratégica con respecto a la OTAN quedaría dañada, con lo cual no es que solamente afectaría su capacidad contra Ucrania, sino que Putin tendría que repensar cuál sería la capacidad remanente que le quedaría para presentarse ante la OTAN como una potencia estratégica, porque de esos, junto con los MiG-25 y algunos modelos más, de eso depende su enorme arsenal de misiles lanzados del aire. Entonces Ucrania debería tener la llave para poder ejercer ya no la disuasión, sino la represalia para convertirla en disuasión. Y ahí se frenarían los ataques. Esto es básico. Estamos hablando de 1941. No estoy hablando del medioevo es algo que ya funcionó. Y precisamente cuando Inglaterra comenzó la guerra de ciudades, es que Hitler tuvo que reconsiderar y ahí bajó la tasa de ataque a las ciudades británicas. Está la experiencia, está la historia. Pero bueno, la historia se puede usar es también un arma de guerra, ¿no? Se puede usar para una cosa, para ser cobarde o para ser valiente. Yo creo que lamentablemente en el caso de Ucrania se está usando mucho para ser demasiado cauteloso en una posición que está bordeando la cobardía. Es ahí donde uno se siente indignado viendo las imágenes de hoy. La cobardía y la complicidad, lo digo, porque hay que entender que en el caso de la Unión Europea es evidente, ¿no? El conjunto de la Unión Europea mantiene una postura fruto de las negociaciones. Hay países, pues no sé, por poner un ejemplo, Estonia, que tiene un papel, o Polonia claramente activo, y otros pues son más, entre comillas, prudentes. Pero hay algunos elementos, y en este caso coincide que la presidencia rotatoria que recae en Orbán es que no es, digamos, una postura casual o, llamémosle, diletante o... No, es una postura activa a favor de Putin. Ha generado él solo, a pesar de los mensajes que le ha mandado el resto de presidentes de la Unión Europea, claramente de colaboración con el que acaba de ejecutar esto. Y va a volver dentro de unos días y yo estoy seguro que alguien le va a preguntar, oye, cuando tú saliste el domingo de Moscú y el lunes viste la que se había preparado en Kiev, ¿qué hiciste para resolver eso, para comentar eso? ¿Te pusiste en contacto con el autor del bombardeo? Y va a quedarse tan pancho, porque lleva 2 años y pico tan pancho, planteando siempre problemas. Lo digo porque este es un tema que no queremos tratar, la Unión Europea, Occidente, cada uno tiene sus agendas, es lógico, son países, tiene cada uno de sus... Pero la Unión Europea como tal, que está presentando un frente muy claro y que además cada vez más unido, tiene dentro elementos que son claramente, para mí, el modelo de Kisling, colaboracionistas. Es evidente que no se va a poner el uniforme ruso. Es que no le hace falta. Le basta con generar la campaña de propaganda rusa y hacer como que no ve los bombardeos rusos.
Y eso ya es suficiente para desesperar en Ucrania e incluso desesperar en la Unión Europea, que es su papel. Es decir, al final su objetivo no es que Rusia venza, su objetivo es ganar él fuerza, porque al final es la egolatría de este tipo de líderes autoritarios, eso es lo que hay detrás siempre, claro. Y donde se engarza lo que vos decís con lo que sucedió hoy, es que justamente el plan de Orbán, que es el plan de Putin, es decir, paremos este horror, omitiendo quién lo provoca y cuál es el origen. Entonces tratan de captar audiencias montándose sobre el horror que provoca precisamente aquel que ahora pide un cese el fuego. Y esto es lo más curioso de esta situación. Y es que en algún momento hay grupos políticos financiados por el Kremlin o identificados con su modelo ultraconservador. Hablemos de Le Pen, hablemos de Orbán y de otros. No quiero entrar en polémicas. Que se suman a esta estrategia, y es quizás la otra pata de la guerra, que es la pata mediática, en donde justamente la definición del terrorismo es lograr los propósitos políticos a través del terror. Eso es terrorismo. Y el plan de paz de Putin, siendo ventrílocuo de Orbán, es precisamente un plan terrorista, que también, y hay que decirlo, forma parte del speech de Donald Trump. Entonces está demasiado extendida la estrategia y hay que entender que la única forma de oponer esa estrategia, no digo derrotarla porque uno no tiene ese poder, pero por lo menos para presentarle batalla, es tratar de desnudar qué es lo que hay detrás. No es solamente un ataque a un hospital de niños con cáncer, es todo parte de una estrategia mucho más grande para convencer a la opinión pública que hay que dejarle hacer, como decía Trump, tranquilo a Putin, porque si no, y ahí vienen los miedos, esto va a pasar en nuestros países, va a haber una guerra nuclear, la causa está perdida, Rusia es invencible, y todos los conceptos que vienen detrás. Nosotros estamos en el frente de batalla, pero estamos en las redes. Entonces, en la medida que podamos explicar cómo funciona la maquinaria, más fácil va a ser para cierta gente tratar de entender dónde está ubicada dentro de ese mecanismo y cuánto ayuda poniéndose en uno u otro lado de la balanza, porque nadie está ausente de esta guerra, aunque estemos lejos. Yo estoy a 15.000 kilómetros, pero todos tenemos un rol. No se trata de Ucrania, ¿eh? No se trata de Ucrania solamente. Claro, eso está clarísimo. Alguien decía, yo por lo menos es una frase que no me adjudico la autoría. A estas alturas yo creo que todos somos conscientes de que Rusia no tiene una estrategia de guerra. La propia guerra es toda su estrategia. Y como bien dice Nacho, al final la guerra es su estrategia en sí misma. Y tiene distintos aspectos, pues como la propia guerra. Hay un aspecto logístico, hay un aspecto de avance, de defensa, de preparación, de ataque, de bombardeo, la artillería, los tanques. Y hay otro elemento fundamental, porque todos esos, para mí es la paradoja que estamos descubriendo todos. Bueno, no me resulta especialmente sorprendente, pero aquí es muy fácil de entender. Todo lo que entendemos por guerra está en servicio de otra cosa. Aquí la guerra es la estrategia, porque la guerra de Putin es una estrategia para obtener unos réditos. Y si no le salen por la guerra, lo va a utilizar por la negociación de la propia guerra en sí misma. Está digamos, el juego es que ahora quiere negociar la paz porque nos beneficia el fin de la guerra que él mismo ha iniciado. Lo cual no deja de ser una paradoja muy grande, porque en cuanto él decida volver le sale más rentable volver al estado de guerra, va a volver. Esta es su secuencia de los últimos 25 años, nada nuevo, ¿no? Pero hay gente que promociona eso y hay gente que lo recibe como un mensaje saludable, sin entender el proceso en el que está. Que dice, hombre, si no conociéramos de nada a Rusia, si no conociéramos de nada a Putin y hubiera habido pues, un altercado en la frontera y al cabo de 3 meses Rusia dice, oye, hay que negociar esto, pues es razonable otorgarle de buena fe una cierta credibilidad. Pero a estas alturas de la película, todos esos juegos malabares son parte de la misma estrategia. Luego, la solución no es parar la guerra cuando lo pida él, porque es él el que va a decidir reiniciarla, como lo hizo en el 22. Él inició la guerra en el 14, la congeló en el 15, la reinició en el 22, ahora pide digamos, el alto el fuego en el 24 para reiniciarla en el 28 o para cuando le venga bien. Pues la solución es acabar con Rusia. Y esto no lo puede hacer Ucrania sola, o sobre todo si no lo va a poder hacer con una mano atada a la espalda, ¿no?
Esto no le pasaría a la OTAN. Esta guerra es imposible. Lo que hemos descubierto todos, yo creo que a estas alturas nadie lo duda, es que esta guerra de Rusia es así contra Ucrania porque es Ucrania. Que hay que recordar, es uno de los países más pobres de Europa. Esta guerra con Polonia no existiría hace años, porque Polonia habría arrasado la fuerza aérea rusa en cuestión de semanas y todo lo demás. Entonces, capacitar a Ucrania para, con los elementos que tiene, se le puedan facilitar, al menos poder ejecutar misiones dentro del territorio ruso, porque está más que legitimado para hacerlo. Pero siempre andamos con estos temores y estas negociaciones. En las elecciones francesas hemos oído como en los partidos ponía en duda de nuevo el envío de armas de largo alcance a Ucrania para ser utilizados en suelo ruso, algo que se está utilizando porque el propio Macron lo ha autorizado después de mucho esfuerzo. Bueno, es decir, que estamos siempre en ese juego de la línea roja, la cruzamos, pero ahora volvemos, porque es que ahora hay un juego político aquí, o me interesa una serie de votos, captar ese tipo de votos. Y eso es peligroso, porque es con lo que juega Putin. Putin, su única esperanza ya es ese juego político en Europa. Es que alguien, los cómplices o los tembleques, como yo digo muchas veces, digamos, le hagan lo que no ha conseguido él. Le den lo que no ha conseguido él. Vos sabés que yo escribí un libro sobre el fascismo argentino, sobre el origen del fascismo argentino, con lo cual tuve que estudiar bastante las ideas de Mussolini, y encajan perfectamente con lo que vos estás diciendo. Hay dos conceptos de Mussolini, uno está en la belleza de la violencia, o sea, que la violencia tiene su propia belleza, y la segunda es que la violencia promueve un proceso de depuración social en donde surgen los más fuertes. Es otro de los conceptos de la virilidad. No, no, el más fuerte entendido como virilidad, no como sensibilidad ni intelectualidad, es casi espartano. Recordemos que Mussolini es el padre ideológico de Hitler, que desarrolla y les pone en práctica estas ideas, y a su vez son la inspiración de Alexander Dugin, el principal ideólogo de Putin. Y ahí está la línea ideológica. Y coincido con lo que vos decís, justamente la guerra, la violencia, es un fin en sí mismo, porque es un proceso depuratorio de hacia una sociedad más viril. Y ahí es donde engancha con los movimientos ultraconservadores que pretenden volver a cierta lógica elemental de la ley de la selva dentro de los miedos que le provocan los cambios de la modernidad. Por esto englobo desde Le Pen hasta los movimientos de Fico, de la segregación de Orbán y todos los desvaríos racistas que tienen tanta gente respecto a razas superiores e inferiores, y la necesidad de entrar en luchas continuas y permanentes. Y el segundo aspecto es igual de importante para mí, que es, si no hubiese guerra, Putin probablemente ya no estaría en el poder, porque hizo un desastre con Rusia. Entonces la guerra, y esto lo entendió Mussolini, y por la línea que hicimos lo entiende Putin perfectamente, te permite varios permisos. Primero, terminar con las libertades individuales en función del llamado a la defensa de la patria. El estado de emergencia justamente refuerza esta idea y además te permite permanecer en el poder, anulando la oposición, en función también de que vos representás a la patria misma. Y el tercer concepto es que divide la sociedad entre propios y ajenos. Todo aquel que no está con nosotros está en nuestra contra, tanto sea quien escribe en un diario como el que se niega a hacer un ataque suicida en una trinchera. Todos son traidores, todos son traidores, excepto que obedezcan al gran líder que se erige en la punta de esta pirámide de poder que supo armar Mussolini y que en gran medida fue copiada también por Stalin, que fue la base ideológica sobre la cual se educó Putin como agente de la KGB. Entonces cerramos un círculo ideológico que también incluye al público europeo, que hoy se ve seducido por esas ideas de ese mundo tan viril, tan puro, tan blanco, tan viril también en el sentido de la negación de la homosexualidad, por ejemplo, ¿no? Aunque muchos de ellos tengan muchísimas burbujitas en la pelvis por la obsesión que tienen con la homosexualidad. Pero bueno, este fenómeno explica también por qué, frente a las imágenes que vimos hoy, hay personas que siguen apoyando a Putin, porque es demasiado básico el llamado, va demasiado profundo, va a la base misma del miedo y los deseos de un montón de gente, más allá del antioccidentalismo. Más allá de la que se complementa. Entonces, sí,
Putin necesita una guerra, entonces negociar la paz con alguien que necesita la guerra como una ameba necesita el agua, es tan ridículo proponerlo, tan insensato, que debieran, frente a las propuestas de Orbán, mirarlo y decirle, señor, usted es un cínico o es un estúpido, elija lo que quiera hacer, pero salga de acá con sus ideas locas y dígale a su dueño que por favor pare la guerra, porque la guerra no resuelve nada. Digo, yo tengo este recorrido mental para tratar de entender a la gente que es cínica. Sí, sí, tal cual. Pues yo no sé si queréis hablar de algún tema más. No, está muy guapo porque además lo que ha dicho Nacho a mí me encanta. Esta es una línea argumental que nunca se nos debe olvidar y es eso, es la virilidad, la fuerza, digamos, el culto a la fuerza bruta. Eso es uno de los mensajes más claros del totalitarismo y en concreto del fascismo, que es la forma hasta artísticamente más refinada del totalitarismo. Y impregna cualquier otro movimiento totalitario desde el siglo XX hasta hoy. Por supuesto el de Putin. No hace falta más que ver cómo pensemos en esta imagen tan promocionada por Putin, él montando un oso con la camisa afuera, es decir, atravesando un río. Eso es puro fascismo. O sea, es que hay pocos retratos tan musolinianos como ese. Disculpame, Y esa idea es vital para entenderlo. Es una copia de la imagen que difunde la propaganda fascista de Mussolini en mangas de camisa, en cuero, cuando hicieron el proceso de secamiento del delta del Po. También mostraban a Mussolini con sus pechitos al aire, tratando de esa imagen que en la película 300 queda claro, ¿no? Es esa imagen Sí, de sí, el sí, sí, hombre, esa idea. contra el destino, y bueno, también lo hacían Fidel Castro y el Che Guevara en la zafra cubana. No, no es por nada, ¿no? Recordar que los extremos se unen y que en el fondo tanto hablan de extranjeros y de ideas extranjeras, ¿no? Desde su nacionalismo y terminan siendo parte de un movimiento ecuménico, fascista, que se esparció ya varias veces por el mundo y que ahora tenemos que volver a enfrentar porque pareciera que no se entendió después de la Shoah, después de los 25 millones de muertos de la Segunda Guerra Mundial, después de los 25 millones de muertos que costó enfrentar al fascismo soviético. Estamos hablando de 50 millones. ¿Cuál es el costo que hay que pagar hasta entender? Las personas repiten los errores hasta entenderlos y se meten otra vez, una y otra vez en el mismo error hasta que lo entienden. Es un principio básico de la psicología. No nos metemos en los errores porque sí. Elegimos tratar de resolver algunas cuestiones básicas. El mundo todavía no resolvió el fascismo y todavía hay gente que da vueltas alrededor de una idea que es muy improbable la paz con Putin, siendo que Putin es refractario a la paz. Por el amor de Dios, reaccionen. Pues bueno, chicos, lo dicho, muchas gracias a los dos y espero volveros a ver otro día. Muy bien, Siempre Alberto. siempre es un gusto. Acá con Martín nos entendemos. Parece que tuviéramos un guión, pero no. No, la verdad es que eso Tenemos lo improvisamos todo. Es verdad que sí, no, pero porque partimos de un marco, yo creo, de sentido común. Yo, al final, estas cosas que tú estabas diciendo las pienso tal cual, pero además son cosas que están escritas, no es ningún descubrimiento, es decir, pero conviene recordarlo. Porque si no nos perdemos en el marco y nos perdemos en la geolocalización de esto, el misil lo otro, la última declaración, la última novedad tapa. Y hay que entender la línea que une todos estos puntos, que no son solo de Rusia, porque forman parte de un movimiento. Y es un movimiento que nos hace peligrar a todos, porque el fascismo, cuando hablamos de fascismo yo no me refiero de derechas o de izquierdas, es una visión del mundo, es una visión basada en la fuerza, en unos aristoi, que por supuesto son los intérpretes supremos de la voluntad popular, y de la fuerza aplicada desde los de arriba a los de abajo, pura fuerza. Por eso promueven el culto a la fuerza, ¿no? Entonces, todo eso nos amenaza a todos. Quiero decir, otra cosa es que en algunos países haya sistemas de controles y garantías suficientes, pero no son suficientes nunca cuando alguien se empeña en romperlos. Sí. Porque hay ejemplos en la historia más que suficientes, ¿no? La Alemania de los años 30, con su constitución de Weimar, la constitución de Weimar es un modelo de constitución moderna llena de garantías, es un modelo constitucional, se ha seguido copiando en las décadas siguientes y fue arrasada por alguien que logró
digamos, culminar ese ansia de venganza histórica, superioridad étnica, moral y cultural sobre el resto, en fin, la mezcla esa de me deben, porque además de deberme, yo soy mejor que ellos. Y es el mismo discurso que Rusia. Me deben Sí. y es que yo soy mejor. Y el último concepto que toman es el darwinismo extremo, Claro, que bueno, y dice eso ya, que por supuesto. como Rusia es más grande, va a ganar, y es el destino, y entonces no tiene ningún sentido justamente oponerse porque el destino ya está escrito. Y en realidad es una tremenda estupidez, inclusive de la naturaleza. El darwinismo bien entendido entiende que cada especie tiene su contra, su contrario, que inclusive el león es derrotado no solamente por un elefante o un buey, sino también por una víbora o por un parásito. Todos tenemos nuestra contra, el destino no está escrito, Rusia no tiene por qué ganar. Y como último dato, normalmente los leones son matriarcales. Sí, son leones. El oso, lamentablemente es cornudo. Quiero contarles que normalmente las osas tienen muchísimas copulaciones y si les gusta el oso ruso ni siquiera saben si sus hijos son suyos, lamentablemente. La poderosa, la que decide es la osa, señores viriles que buscan la guerra invocando un oso. No sé, la naturaleza es mucho más sabia que el darwinismo estúpido. Y no hay nada escrito. Nadie ganó la guerra todavía. En definitiva, el mejor enemigo que tiene el oso es el ser humano con su intelecto. Así que bueno, quizás esa sea la lucha final entre un oso desbocado, salvaje, viril, y la razón desde el otro lado. Pues lo dicho, chicos, un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Muy bien. Un abrazo Saludos y a un gusto todos. como siempre. Adiós. Gracias. Hasta luego.